capilla en el jardín. Te vas a pasar toda la noche en vela, parado frente a la capilla, no te puedes sentar, y le dan una orden a todos los demás de la casa y decían, si alguno se levanta durante la noche, baje y vaya a ver que no se haya sentado ni se haya dormido, ¿no? Entonces tenía que estar parado frente a la capilla en ayunas todo el día, ¿no? Solamente lechuga y agua, y durante una semana entera. O sea, privación del sueño como una herramienta de manipulación, típico de una secta destructiva, ¿no? Yo con los años me enteré de que esto era incluso, te podía causar un peligro de muerte, el no dormir durante una semana y estar parado en esas circunstancias. O sea, ese tipo de cosas nos hacían, ¿no? Cuando el último día de la vida en comunidad, en esta comunidad de prueba, Alfredo Draxel me dice, mira, sabes que como tú te vas a quedar a pasar Navidad con nosotros, porque yo iba a pasar Navidad esa primera Navidad en la casa donde vivía Luis Fernando en Santa Clara, era como había recibido una bendición de Dios, porque nunca hacían eso, ¿no? Entonces era, creo que la primera persona que no vivía en comunidad que iba a pasar con ellos, ¿no? esta Navidad en la casa de Luis Fernando. Él me dijo, bueno, como eso todavía hace un par de días, ya todos los chicos estaban yendo a sus casas, allá había terminado el mes de prueba, voy a darte una prueba adicional. Si tú pasas esta prueba, yo ya no voy a darle un informe a Luis Fernando sobre tu situación. Yo automáticamente voy a ir y le voy a decir a Luis Fernando, ese chico está preparado para entrar a vivir en comunidad. O sea, te vas a pasar todos los demás filtros. Entonces dije, bueno, ¿ya qué tengo que hacer? Me dijo, bueno, esta prueba tiene varias partes, vamos a ir paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es ir a los baños. Teníamos como baños tipo un baño público que hay varios waters, ¿no? Con unas puertitas, ¿no? Eran creo que 4 o 5 en esa casa, juntas, ¿no? Vas a ir y vas a limpiar todos los waters, pero sin guantes, sin nada, ¿no? Pero no lo vas a limpiar con detergente, sino que vas a agarrar tu mano y vas a sacar todo el sarro, todo eso, ¿no? Y lo vas a dejar en el agua. Entonces dije, ok, cuando hagas eso, de ahí me avisas. Entonces ya lo hice y de ahí fui. Me dijo, ya, ahora lo que vas a hacer, y me dijo, y esto es como que me preparó un ratazo y me dijo, ahora con esto vas a ver que tú ya no vas a tener que hacer todo lo demás, y con esto yo voy de frente donde Luis Fernando para que te acepten en la vida comunitaria, todo lo que me estaba preparando para que yo hiciera esto. Me dijo, ahora lo que vas a hacer es lavarte las manos con esa agua. Dije, bueno, ya había metido la mano ahí, no era gran cosa, no era lo mismo. Y de ahí me dijo, bueno, la prueba final es que ahora tú puedes decirme que no lo vas a hacer, pero de esto depende que tú puedas entrar de frente a comunidad, ¿no? Ahora te vas a lavar la cara con esa agua, ¿no? Entonces yo estaba ya arrodillado frente al water, ya me había lavado las manos, y obviamente como era la prueba máxima, entonces yo la hice, ¿no? Me lavé la cara con el agua del water que tenía todos estos desperdicios, ¿no? En otro momento, bueno, obviamente fui premiado, ¿no? O sea, él me dijo, ya, con esto, me agarró y me dijo, ya, con esto, listo, ya puedes entrar a comunidad. En otro momento, que lo he contado también en mis columnas del año 2000, en medio de este ayuno, el ahora arzobispo de Piura, en ese momento era un cura más del Sodelicio, José Antonio Buren, estaba visitando la comunidad de San Elred, donde yo estaba haciendo mi mes de prueba, y él vio junto con el formador Draxel, que yo no había sacado de la mesa el ketchup y la pimienta. La consigna era, no sé si por algo de friajoler o algo así, ¿no?, que había que sacar todo lo salado antes de servir lo dulce. Esa parte de la etiqueta en las comunidades. Entonces no lo hicimos, 2 de nosotros, y a uno de ellos le dijeron, bueno, ahora como tú no has sacado lo salado, eso quiere decir que tú quieres combinar eso con tu postre. Entonces le hicieron comer a él arroz con leche con pimienta. Obviamente el arroz con leche con pimienta es ya desagradable, ¿no? Entonces el chico pudo comer solamente 1 o 2 veces, y de ahí como que le vinieron náuseas y ya no siguió. A mí me hicieron comer arroz con leche con ketchup. Y como el ketchup tiene un sabor medio agridulce, entonces lo mezclé con el dulce y pasaba un poquito desapercibido. Entonces cuando me dijeron, ¿qué tal? ¿Te gustó? Frente a todos, obviamente, porque tenían que denigrarte frente a todos los demás de la comunidad, si no funcionaba. Entonces me dijo, ¿qué tal? ¿Te gustó? Y yo le dije, en realidad sí, o sea, no es todo desagradable, ¿no? Bueno, ahora otro.
Me hacían guisar otro pote lleno con ketchup. Y fueron 6, hasta que yo le dije, ya quiero vomitar, ¿no? Entonces, ya desde el cuarto más o menos le decía, quiero vomitar, ¿no? Pero sigue, ¿no? Y en una de esas el cura de Guren, en un desayuno, que yo estaba en pleno ayuno, esto es de una semana o más de lechuga con agua, se servía los panes con mantequilla y mermelada, y había pedido sentarse a mi costado específicamente. Y sentado a mi costado, él me pasaba los panes por la nariz, así por el frente, y me decía, mira qué rico, ¿no? Tú no puedes comer. Jaja, y se reía, ¿no? Y se lo comía así, ¿no? Y era, no sé, nosotros le decíamos el cura gordo, ¿no? Entonces era como que cuando comía era como especial verlo comer, ¿no? Entonces era como, todo eso tenía una carga, ¿no? Era una carga que obviamente algunos lo quieren minimizar y decir que, bueno, ustedes eran unos manganzones, ¿no? De que, o que estas cosas, estos no son abusos. En realidad eso era parte de toda una dinámica. Yo hace un momento, por ejemplo, cuando me ofrecían el café, les dije, ¿por qué yo no tomo café? Porque, y lo recordarán quienes vivieron conmigo en comunidad en esa época, no sé si se habrá hecho siempre, en la comunidad de San Bartolo y en la de la Avenida Brasil, hacíamos todo nuestro día, comenzábamos con los ejercicios físicos, de ahí las oraciones, de ahí horas de estudios, ¿no? Era todo un día lleno de cosas. Y después en la noche ya obviamente estábamos casi rendidos, entonces decían ya ahora todos a la cocina y nos obligaban a prepararnos café, y ese café lo tomábamos mientras ellos implementaban las dinámicas de abuso. Entonces yo vinculo el olor del café, ¿no?, con esas circunstancias de abuso físico y psicológico en las que nos sometieron. Algunas de ellas, por ejemplo, había un chico, recuerdo, en la comunidad de San Elret, en la Avenida Brasil, yo le he contado en mis columnas también, que tenía serios problemas de autoestima porque tenía las orejas y la nariz grandes. Entonces en el colegio siempre le habían hecho bullying por eso. Y era un chico que tenía como, o sea, era como el estereotipo, ¿no?, del nerd de las películas, ¿no?, cómo se vestía y todo eso, era más o menos así. Entonces ellos, en vez de ayudarlo con eso, o se utilizaron eso en su contra, ¿no? Entonces un día en la noche, justamente en medio de estos cafés, dijeron ya, ok, no voy a decir el nombre de él, a pesar de que sí lo he dicho en mis columnas, pero no lo voy a revelar hoy día. Dijeron ya, ahora tú tienes este problema, entonces ahora lo que vamos a hacer todos es, vamos a tirarnos encima tuyo y vamos a tratar de agarrarte las orejas y la nariz, jalarte las orejas y jalarte la nariz, y tú vas a tener que luchar para que nosotros no lo hagamos. Éramos 10 contra 1, y si nosotros le agarrábamos las orejas o la nariz, luego la segunda parte era que teníamos que pintarle con plumón en la cara todos los insultos que a nosotros se nos ocurrirían que le podían decir al chico en el colegio, ¿no?, por su condición de tener la autoestima baja. Y luego hacían que esta persona, con estas cosas, con plumones en la cara, se pararan frente a un espejo y leyeran gritando cada una de estas cosas, ¿no? Y esta persona, luego que gritaba, nosotros teníamos que reírnos de eso, y luego ya venía la etapa, el momento en que lo consolaban, ¿no?, y trataban de decirle que lo iban a ayudar con esto, ¿no?, que en realidad nunca lo hacían. Otra situación era, por ejemplo, pararnos uno al frente del otro y decir, ya, ahora ustedes dos se van a dar golpes en la boca del estómago lo más fuerte que puedan, de manera intercalada. El primero que caiga es un maricón y le vamos a hacer apanado. Entonces teníamos que someternos a estas sesiones de golpes en la boca del estómago hasta que nos dobláramos en el piso, ¿no?, para asegurar un lugar en la machería sodalite, ¿no? Porque claro, éramos, pues, como dice el libro, mitad monjes, mitad soldados, ¿no? Entonces esta era la parte del soldado, ¿no? Entonces, y así hay decenas de este tipo de dinámicas, entre comillas, a las cuales nos hacían someternos, ¿no? Hay una escena, como usted señala, con una navaja. No sé si podría contar los efectos de poder registrarla para la comisión. Sí, no va a ser fácil, porque eso ya solo escucharlo me hace quebrarme, pero lo he contado públicamente más de una vez y no tengo temor de hacerlo, pero no es fácil. Le agradecemos por la valentía del testimonio.
tómese los minutos que usted considere adecuados. Yo creo que si está escrito. O podríamos... No, quisiera contarla. Quisiera contarla. Quisiera Ok. que la escuchen de mi boca. No importa lo que eso signifique para mí, que quiero que la escuchen de mi boca. Para mí es importante. Y quiero que sientan lo que yo siento cuando lo cuento. Nosotros estábamos en la comunidad de la Avenida Brasil de San Elred y teníamos muchas horas de estudio durante el día. Entonces teníamos una parte que era como una especie de sala de estudios, ¿no? En esa parte nosotros nos sentábamos con un escritorio pequeño de madera, unos cubículos, ¿no?, donde nosotros poníamos nuestras cosas, una repisa encima y teníamos algún cuadrito, ¿no?, de Jesús, algo. Y teníamos una lamparita y eso era lo único que teníamos, y estábamos de cara a la pared, entonces no podíamos ver a los demás. Entonces a mi lado había otro sodalite en formación, que era un arequipeño, y Draxel se acerca por detrás de mí con una cuchilla suiza, y sin que yo me diera cuenta, me la abre y me la pone en el cuello, no de punta, sino así de lado. Obviamente cualquier movimiento lateral podía cortarme, ¿no? Entonces me la pone y la comienza a hundir, ¿no? A hundir, y me dice, pídeme que la hunda más. Entonces yo le decía, no, o sea, estás loco, no lo voy a hacer. Y me comenzaba a gritar, maricón, pídele que la hunda más. Y yo, no, y en ese momento me quebré, ¿no? O sea, comencé a llorar. Y obviamente, otra vez, ¿no? Maricón, no sé qué, y me comenzó a empujar, y yo le decía, no, y yo me hacía para atrás, y él me empujaba con su cuerpo, ¿no?, contra la cuchilla. Entonces yo, en un momento ya simplemente le dije, ya no puedo más, ¿no? Y él se retiró, pero no para darme un espacio. ¿Qué hizo? Se fue donde este arequipeño que estaba al costado, y le puso la cuchilla de la misma forma en el cuello y le dijo, empuja, exactamente de la misma forma. Entonces este chico empujó y él lo utilizó de ejemplo. Dijo, mira cómo él lo hace y tú no lo haces, maricón. Y me dijo, párate, ¿no? A gritos, obviamente, ya estábamos en la etapa de que estoy a gritos. Y me dijo, mírame. Y comenzó, como hacen a veces en las películas cuando le pegan a un niño, sílaba por sílaba le van pegando, ¿no? Él me comenzó a hablar y sílaba por sílaba me iba clavando la cuchilla en el pecho, pero ya con la punta, ¿no? O sea, no me la clavaba con toda la fuerza de su mano, sino como que la tenía así y me clavaba así, ¿no? Como piquetes, ¿no? En todo el pecho, y me iba gritando y me iba diciendo cosas y sílaba por sílaba me iba clavando, ¿no? Y al final me hizo que terminara obviamente llorando y me llevó a una salita donde había una virgen ayacuchana, recuerdo claramente, de un artista ayacuchano que tenía como el cuello largo, no me acuerdo cómo se llama el artista. Y él hizo que me pusiera de rodillas y que besara los pies de esa virgen, ¿no? Pidiendo perdón por no haberlo obedecido. Y me comenzó a predicar la obediencia y que si yo no hacía eso yo no podía ser un sodalite, que yo no iba a poder obedecer a Figari y que no iba a poder hacer todo lo que ellos me pidieran, ¿no? Para ser un buen sodalite, ¿no? Gracias, Alberto. Gracias. Disculpa que no te he dicho presidente, pero gracias por compartirlo, lo he notado. Gracias por contar esa escena tan difícil. Yo, digamos, continuando con las preguntas, tú estuviste en dos comunidades distintas, ¿verdad? Viví en dos comunidades, pero más la de Prueba de Fronteras. Claro. La segunda fue San Bartolo. A ver, ¿Cuál fue el orden de las comunidades? Sí. La comunidad de prueba de un mes fue la de la Avenida Brasil, San Elred. La de casi un año en San Bartolo vendría a ser en realidad la primera comunidad, porque es la comunidad fija. La otra fue prueba, ¿no? Pero fue el segundo local, digamos, ¿no? Fue en San Bartolo casi un año. En San Bartolo eran 2 años. Y luego fui trasladado por Luis Fernando junto con el mismo grupo de
sodalites que vivíamos en San Bartolo a la comunidad de Santa María de Chincha, donde hay un colegio. Y ahí estuve unos 2 meses más o menos, y de ahí fue que me escapé. Ha señalado que el señor Drexler era el jefe de la primera comunidad en esa que estuve de prueba. Mes. Él era el formador. El formador. Sí, el formador era una persona que no vivía en esa comunidad, pero que tenía una labor temporal de hacerse cargo del grupo que pasaba por esa comunidad y formarlo. Pero existía además un superior. En la época de la comunidad de San Elred, de la Avenida Brasil, creo que el superior, porque recuerdo su presencia en la cabecera de la mesa, era José Ambrosic, ¿no? En el caso de San Bartolo, ¿quién era el formador y quién era el superior? En el caso de San Bartolo, el formador y el superior eran los mismos, eran la misma persona. En este caso era Miguel Salazar, que ahora tiene un cargo en la Universidad de San Pablo de Arequipa. Y en este tercer espacio en Chincha. En Chincha nos fuimos con Miguel Salazar. Él también fue superior en esa comunidad. Y en el caso de esta tercera comunidad, ¿cuál era la relación que había entre los que estaban como parte de la comunidad y el colegio que ha señalado? Bueno, es un colegio como los que hay acá, ¿no? Como el San Pedro, como el Villa Cáritas, ¿no? Que son colegios del sodalicio, propiedad del sodalicio. La diferencia es que en este colegio, al menos en ese momento, no sé cómo será ahora, que han cambiado tanto las cosas por los problemas que tuvieron con las comunidades, había una comunidad dentro del local del colegio, ¿no? O sea, una casa donde vivíamos los sodalites que vivían con esa comunidad, ¿no? Entonces esta casa era parte del local del colegio, ¿no? Pero era una comunidad del sodalicio. Eso se llamaba una comunidad de frontera. Estaban las comunidades de formación, como la de San Bartolo, y también estaban las demás comunidades en las cuales nosotros íbamos a hacer como una especie de trabajo de frontera, donde ya nos poníamos a hacer algunas labores que íbamos a hacer cuando viviéramos en las comunidades, ya no bajo el régimen de formación. La formación era más cerrada, no teníamos acceso mucho a la vida de la comunidad en la cual nosotros nos desarrollamos. Me refiero en este caso, por ejemplo, San Bartolo, el distrito, ¿no? La población de ahí, no. O sea, era más como que vivíamos ahí, ¿no? Metidos, era como una especie de internado, una cosa así, ¿no? Las otras comunidades de frontera sí nos permitían relacionarnos con la gente, hacer otro tipo de actividades, ¿no? En este caso de la comunidad de frontera, dentro de este centro educativo, ¿cuál era la relación de quienes integraban esta comunidad de frontera con el centro educativo? ¿Habían clases? Sí, por ejemplo, ese verano Luis Fernando justamente me dijo que como yo sabía inglés, quería que yo... Vamos a plantearlo de la forma en que él lo planteó. Él creía que yo iba a ser feliz enseñándoles inglés a los padres de los alumnos que estaban en ese momento en vacaciones, ¿no? Como yo ya tenía experiencia enseñando inglés, entonces yo podía ser feliz enseñando inglés, ¿no? Entonces me llevaron para eso, pero no todos enseñaban en el colegio, ¿no? Eran solamente muy poquitos, ¿no? ¿Y había, digamos, algún tipo de frontera, para usar el término, valga la redundancia, entre la comunidad de frontera y el colegio, o era usual utilizar los mismos espacios? No, eran espacios completamente separados, ¿no? O sea, como les explicaba antes, las comunidades de sodalicio eran cerradas, ¿no? Entonces, si bien la gente podía ver la comunidad, podía ver la casa, no podía ingresar, salvo algunas personas que podían ingresar de repente a la salita, ¿no? Pero ya la comunidad no. Nos gustaría, si es posible, si nos pudiera describir un día típico en el Centro de Formación de San Bartolo, desde el momento en que despertaba, a qué hora era, y una suerte como de cronograma del día, como para poder tener una idea más clara de cómo era la formación y un día cotidiano en comunidad. Es muy sencillo, porque una de las cosas que nos hacían ahí era tener un horario, y el horario lo debíamos tener pegado en la pared de nuestro cuarto y en la pared de nuestro escritorio, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en base a ese horario. Es muy, muy fácil. Minutos antes de las 6 de la mañana entraba a los cuartos de manera individual el superior de la comunidad, en pijama o en bata, se ponía al costado de cada una de las camas y decía el nombre, fuerte como si fuera un militar, decía el nombre de la comunidad,
¿no? Por ejemplo, en el caso de la comunidad de San Bartolo, en la que yo estaba, se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces él gritaba, ¿no?, al costado de nuestra cama, y así nos despertaba, ¿no? Gritaba, Nuestra Señora de Guadalupe. Y nosotros teníamos que ponernos de pie inmediatamente, así medio dormidos, ponernos de pie, y de pie decirle, ruega por nosotros, ¿no? Así comenzaba nuestro día. Él luego pasaba a las otras camas y hacía lo mismo. Luego teníamos que cambiarnos rápidamente, bajar y esperar en el patio de la casa para comenzar a hacer los ejercicios. Pero primero, antes de los ejercicios, entrábamos al mar. Teníamos el mar al frente, ¿no? Entonces entrábamos al mar, no importa si fuera verano, invierno, cómo estuviera la marea, nada, ¿no? Nos metíamos a través de unos muelles que, si ustedes los van a ver ahora, uno de ellos está ya más construido y el otro está más destruido, pero más o menos que estaban en el medio los dos. Eran muy peligrosos los dos muelles, ¿no? Y nos hacían correr por esas piedras para meternos al mar. En algunos casos nos pedían, no era siempre, en algunos casos nos pedían que, por ejemplo, fuéramos nadando hasta una isla que hay ahí en San Bartolo, y nos pedían que nos pusiéramos un suéter, un pantalón de buzo, ¿no?, que nos amarráramos polos en las mangas, en las cabezas, ¿no?, y nos pusiéramos peso con ropa, y que fuéramos a la orilla, recogiéramos piedras y las pusiéramos en esta zona, varias piedras grandes, y debíamos nadar con esas piedras y con el peso de la ropa hasta la isla. Luego teníamos que subir con esas piedras a la isla, hasta la cima de esa isla, que era como una pequeña montañita, y ahí había una cruz que nosotros mismos habíamos puesto, habíamos construido con unos postes del alumbrado público, habíamos hecho una cruz, y en esa cruz debíamos dejar las piedras, teníamos que rezar un Ave María, y luego teníamos que bajar, y luego subirnos a una que había al costado, que era una peña totalmente vertical, de más o menos unos 10 metros. Cuando bajaba la marea llegaba a unos 10 metros, unos 7, 8 metros bajaba, llegaba a unos 10 metros. Teníamos que subirnos a esa peña y pararnos en la cima, que estaba llena de guano, mojados, todos ahí reconchumaditos en ese espacio, agarrándonos uno al otro para no caernos de la peña, y tirarnos uno a uno de cabeza entre las piedras que estaban debajo de esa peña. Teníamos que esperar como que suba un poquito la ola para que no se vean las piedras y no nos vayamos a golpear, y nos teníamos que tirar de cabeza. Esa peña se llamaba la Pepe Ambrosic, porque justamente José Ambrosic, uno de los líderes incluso actuales del sodalicio, había sido la primera persona que se había subido y se había tirado de esa peña, ¿no? Entonces ahora era obligatorio que nosotros lo hiciéramos. Hasta que Óscar Tocomura, tengo entendido, que también es una de las personas que ha sido denunciada en estos temas, que vivió conmigo en la comunidad de Sodalicio, creo que el segundo año, no sé si fue él, pero me parece que sí, por la historia que escuché, tropezó y casi se mata, ¿no?, en esa peña, y de ahí ya prohibieron el acceso. Luego regresábamos, después de habernos tirado de esa peña, a la casa, y en el patio había un espacio para que todos nos tiráramos en el piso e hiciéramos ejercicios físicos muy muy fuertes, ¿no? Yo recuerdo que cuando me salí del sodalicio, un amigo me llevó después a, ¿no?, conocer gente, amigos, nos fuimos a la calle de las pizzas, y me encontré con un gringo que había sido marín, y le conté lo que yo había hecho en la comunidad, el nivel de ejercicio que hacíamos en la comunidad del sodalicio, y me dijo, ni los marines de Estados Unidos hacemos eso, ¿no? Entonces nos hacían hacer, no sé, pues 10 secuencias de 50 abdominales, ¿no?, sin parar, ¿no?, intercaladas por 10 secuencias de 50 planchas, ¿no? A veces nos hacían correr desde San Bartolo hasta Santa María a mediodía, en pleno sol, hacer ejercicios allá bajo el sol, y de ahí regresar corriendo también, ¿no? De ahí nos bañábamos y tomábamos desayuno. No recuerdo si era antes o después del desayuno, creo que antes. Hacíamos una oración que se llama Laudes, que es la primera oración en la liturgia católica, ¿no? Entonces nos juntábamos, leíamos este librito, hacíamos estas oraciones. Luego tomábamos el desayuno, que lo servíamos entre nosotros mismos. Luego nos alistábamos, y de ahí venía el momento del estudio.
Entonces estábamos 4 o 5 horas estudiando de corrido, de venía la hora del almuerzo. Después del almuerzo teníamos una siesta de unos 45 minutos, de la cual éramos casi siempre despertados de manera abrupta, ¿no? Por ejemplo, a un chico una vez sus padres le llevaron por regalo de cumpleaños, ¿no? Una tortita de chocolate y le llevaron una espuma de afeitar. Entonces, ¿qué hicieron? Le confiscaron la espuma de afeitar y el chico se quedó dormido pues en uno de los muebles en la siesta, y para despertarlo le echaron la espuma de afeitar en el oído, así, ¿no? O nos tiraban jarras de 3 litros de agua helada, ¿no? Para despertarnos. Después de esa siesta teníamos un tiempo, inmediatamente después de la siesta otra vez hacer ejercicios, ¿no? Ya más suaves que los de la mañana, pero igual fuertes. Al mar, otra vez ejercicios, y de ahí regresábamos, nos vestíamos y ya venía la etapa del estudio, pero para oración, estudio de la Biblia, con oración, ese tipo de cosas, ¿no? Que también eran varias horas. Luego de eso venía la cena, y después venían estas dinámicas que eran a partir de las 9 de la noche, más o menos, donde nos hacían servir el café en la cocina y nos llevaban a hacer estas dinámicas, y nos terminábamos acostando más o menos a las 11 de la noche, 11:30, depende de cómo terminaban las dinámicas. Y si te habían hecho huracán en el cuarto, que era muy frecuente, tenías que llegar a tu cuarto y tenías que volver a arreglar todo. Pasaba el encargado de limpieza, que uno de nosotros nos había encargado, no era de limpieza, no me acuerdo el nombre que le habían puesto, creo que era el de temporalidades, que se encargaba de toda la cuestión económica, etcétera, ¿no? Y entraba a un cuarto y veía que, por ejemplo, habías puesto tu corta uñas chueco en el tupper donde tenías tus cosas. Sacaba todo lo de tu cuarto, de los cajones, los tiraba por la ventana, los tiraba por los otros cuartos, y si hacían huracán, eso indica huracán individual, o sacaban sacaban los colchones y te sacaban las maderas de las camas y las tiraban, las mezclaban con las de las otras camas, las tiraban por la ventana, amarraban tus sábanas y las tiraban por las ventanas, ¿no? Y si era grupal, le hacían a todo el cuarto, ¿no? 4 o 5 de nosotros con todo esto mezclado. Entonces llegábamos 11 de la noche y teníamos que pasarnos 1 hora, 1 hora y media arreglando nuestras cosas, ¿no? Entonces ahí venía el tema de la privación de sueño, ¿no? También como una de las técnicas, ¿no? Y así básicamente era todo nuestro día. Cambiado solamente el sábado, que hacíamos limpieza general de la casa, y que todos los sábados preparábamos ceviche y comíamos ceviche. Ese era el único cambio, nada más. Todo el resto era exactamente igual todos los días. Y lo has mencionado, pero quisiera que pueda repetirlo para hacer incidencia. ¿Ustedes podían salir de la comunidad en cualquier momento? Digamos, ir a la bodega, visitar a un familiar en Lima. ¿Cómo era esas situaciones? El Sodalite nunca podía estar fuera de la comunidad solo. Siempre tenía que estar acompañado de otro, por lo menos del mismo nivel. ¿Qué decir ir a Lima, ¿no? O sea, ir a Lima era obligatorio, que tenías que ir con otra persona. Entonces no podíamos visitar a nuestros padres, no podíamos hacer ningún tipo de actividad que estuviera fuera de la actividad formal y para la cual habíamos obtenido el permiso de salida. Yo recuerdo esto porque una vez estábamos por la avenida El Polo y nos íbamos a regresar por la carretera a San Bartolo, y creo que estaba con Juan Mendoza justamente, y queríamos aprovechar porque había una iglesia por ahí y queríamos que los curas de ahí nos confiesen. Entonces nos hicimos un mundo para salirnos del plan de viaje, y si era legal o no legal que nos vayan a confesar estos curas. Entonces a ese nivel de temor vivíamos, ¿no? No podíamos ni siquiera comprarnos algo en la bodega sin permiso. ¿Cómo era la comunicación con familiares, amigos? Bien, tengo entendido por testimonios de Pedro Salinas que en su época ellos se carteaban con sus padres y que ellos les intervenían en la correspondencia. Pedro Salinas lo ha dicho en su testimonio en el libro, entonces, ¿no? Y es una de las cosas principales que él sufrió, porque eso le causó un problema con la relación con su padre, ¿no? Yo no recuerdo
haber tenido esta circunstancia, probablemente porque yo sí estaba peleado con mi familia. O sea, a mí sí me hicieron pelearme con mis padres, especialmente con mi padre. Entonces yo no les escribía, no me escribían, entonces no había esto, ¿no? Entonces no sé si en otros de la comunidad que tenían una relación más estrecha con sus familiares hayan tenido esta dinámica, pero les intervenía en la correspondencia. Lo que sí recuerdo es que una vez, más de una vez, mi madre fue a verme a San Bartolo, ¿no? Sin avisar, nada, simplemente se apareció. Y como era una bajada y veían quién venía, ellos vieron que venía mi mamá y me metieron al baño, me encerraron en el baño y me dieron un Asterix, ¿no? Para que lea, que era una lectura muy típica ahí, ¿no? Toma un Asterix o Mafalda y métete al baño y lee. Y atendían a mi mamá, le decían que yo me había ido a Lima, que yo no estaba ahí, que no sé qué, y hacían que mi mamá se regresara desde San Bartolo a Lima otra vez. Solamente en los cumpleaños dejaron que algunos padres vinieran, si tenían una relación más o menos favorable con el sodalicio, y que llevaran algún regalo, pero esos regalos los utilizaban de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la torta esta de chocolate no se la dieron a, no sé si al mismo chico o a otro, combinada con espuma a afeitar. O sea, le sirvieron la torta y les pusieron espuma a afeitar encima como chantilly y se la tuvo que comer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacían con los regalos de los padres.